Bien, esperando que los hermanos ya se estén conectando para que podamos seguir estudiando esta epístola de Judas, verso por verso, tratando de analizar cada una de las palabras dentro de lo que se puede y poder así tener un mejor entendimiento de las cosas del Señor. No sé si los hermanos les habrá llegado ya la invitación, no. El Cheche, mi amigo Gesser, te mando un abrazo, amigo mío, te extrañamos, echamos de menos. ¿Qué más? Gracias, Chichito. Muchas gracias. Vamos a dar unos segundos más para que la gente se vaya conectando y ya poder empezar con el estudio eh, de por sí. Felipe mandó a través del grupo de la iglesia el link para que los hermanos se vayan conectando, aquellos que quieran participar de este estudio bíblico. Eh, También lo mandaste por Facebook también, Felipe, ¿verdad? Bien, ¿quién más se ha conectado? Benjamín. Gracias por estar con nosotros. La Tami, te mandamos muchos saludos, Tami, desde la capital, Santiago, a Chimbarongo, San Fernando. Así que muchos saludos a los niños y a ti, sabiendo y confiando que el Señor siempre está contigo y te está fortaleciendo. Para eso oramos nosotros también. No sé si se está escuchando bien a través de la transmisión y se está viendo bien a través de la transmisión para ir ajustando acá con el técnico Felipe. Con el Pipe vamos ajustando lo que es la transmisión y también el audio, que es lo más importante, ¿no? No es tan importante que yo me vea, sino que se puedan escuchar la palabra de Dios. Muchos saludos a todos los hermanos que eh, han pasado momentos difíciles, que esto de las manifestaciones que estamos viviendo en nuestro país, eh, las iglesias han sido incendiadas, otras saqueadas. Eh, Pedimos al Señor su misericordia una vez más para que Él pueda recompensar grandemente, y sabemos que así lo hará, a las pérdidas de aquellos hermanos que eh, entraron a sus iglesias, ¿cierto? A sus templos y fueron víctimas de estos saqueos y de esta destrucción. Son momentos difíciles que estamos viviendo acá en nuestro país, pero por sobre todas las cosas sabemos que la mano poderosa de Dios está con nosotros y sobre nosotros. Así que a las personas que nos escuchen afuera del país, rogamos sus oraciones, su intervención a través de la oración, para que el Señor sea teniendo misericordia de nuestra patria, una vez más, y sobre todo con sus hijos que están padeciendo persecución. Eh, las cosas se confunden acá en el país. Hay gente que su discurso es sin Dios y sin ley, y eso se escapa de las manos y no tienen respeto por nadie, ¿no? Piden respeto para lo que ellos piensan, pero ellos no respetan a los demás. Bien, me parece que ya hay suficiente gente conectada, hermanos conectados, para que podamos partir y no demorar más. Por favor, si uno, aunque sea uno de los hermanos, nos dice que si se está escuchando bien y se está
transmitiendo bien, así para ya empezar. El Freddy Elviu Godoy. Hola primo, te mandamos muchos saludos de acá de Santiago. Un fuerte abrazo. Isaías, te echamos de menos Isaías, podrías acompañarnos un día acá para poder estudiar juntos y tú también vayas haciendo tus intervenciones con de lo que vamos estudiando. Así que te mandamos un abrazo y abrazo a la familia también. Mis tías Elena y Patricia, muy bienvenidas, que el Señor les bendiga. Tío Claudio, mi hermano, bendiciones hermano. Y la Daniela, feliz cumpleaños Daniela, que Dios te bendiga mucho, te dé muchos años más de vida y sobre todo hasta cuando el Señor nos venga a buscar. ¿Ah? Andy Riquelme, bendiciones a ti y a la familia Andy. Y también al hermano Sergio, que ya muy pronto va a estar con nosotros, no nos pudo acompañar hoy día porque su esposa había sido recién intervenida de su ojito, así que, pero sabemos que él va a estar con nosotros más adelante también compartiendo la palabra del Señor. Si no nos queda nadie más por saludar, entonces vamos con el estudio de su palabra, ¿no? Vamos a retomar nuevamente y vamos a leer desde el versículo 1 para darle continuidad a esto, mencionando, cierto, que Judas no es Judas el discípulo, ni Judas Iscariote el que entregó a Jesús, sino que Judas es el hermano o el medio hermano de Jesús, le llaman algunos, así como Santiago, ¿cierto? Y en el primer estudio dijimos y dimos los versículos donde podíamos encontrar esto. También decir que Judas, la carta de Judas, fue puesta en el año 325 en el concilio de Nicea, primero. Ahí recién entró al canon sagrado. Ya vamos a hacer un estudio con respecto a lo que es el canon sagrado y mucha gente cree que Dios mandó desde el cielo estos 66 libros listos, empatados para que la gente los leyera, pero no es así, pasaron muchas cosas de por medio, pero sabemos que siempre el Espíritu Santo estuvo guiando cada uno de estos pasos. Eso no tenemos que perderlo de vista, hermanos, que Dios es soberano por sobre todas las cosas y aún puede ocupar a gente no pía, gente del mundo, y a lo mejor algunos falsos también para hacer este compendio y que cada uno de estos libros apareciese en este libro amado que tanto, tanto bien hace en nuestras vidas y que es lo único que puede transformar nuestro corazón y nuestro ser, la palabra de Dios. Dice que todas las cosas van a pasar, que nuestra vida y nuestras obras son como la hierba y como la flor. La hierba se seca y se cae la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, decimos que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud o de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver estos dos versículos lo quise hacer así con estos dos versículos porque después entramos a un tema muy interesante también, pero ya nos abre otra rama que vamos a invertir un poquito más de tiempo en ello también. Así que vamos a ver de que algunos teólogos nos hablan de que Judas empezó a escribir de esta común saludo, con esta común salvación, y que el Espíritu Santo en ese momento le dio a entender a través de algún hermano o a través de su Santo Espíritu que tenía que amonestar a los hermanos para que pudiesen contender o pelear eficazmente por la fe que una vez ha sido dado a los santos. Y esto es interesante, hermanos, porque podemos ver que desde el principio de la iglesia,
ya éramos atacados por Satanás mismo y por algunos infiltrados, algunas personas que también renegaron de su fe. El versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, y nos da las características, ¿cierto? Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que contender, hermanos, a través de la palabra de Dios, no con otra cosa, a estos hombres impíos que quieren hacer mal. Los teólogos dicen que ahí entró muy fuerte el gnosticismo, ¿cierto? Y yo, como les comentaba la semana pasada, esto viene de la palabra gnosis, ¿cierto? Con una guía al principio, que tiene que ver con el conocer. Eso significa la palabra gnosis, conocer. Y el gnosticismo trata de esto, de las personas que piensan que tienen eh, algo especial que los hace que puedan ser mejor que los demás personas y que tienen una fuerza interior que los lleva a triunfar en la batalla. Y eso lo vamos a ir analizando un poquito más adelante, sin antes decir de que quiero ver unos versículos que tienen que ver con relación con esto. En este caso, Judas nos está advirtiendo de estos hombres, pero también lo hizo Pablo y también lo hizo Pedro. Entonces vamos a leer Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, segunda de Pedro, el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 y 3. Y dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de predicación y negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Vemos que Pedro ya, en este caso Pedro también está advirtiendo de estas personas. El gnosticismo, hermanos, trata básicamente de la autosuficiencia del hombre y, y cuánto han exaltado al hombre, diciendo de que el hombre en sí puede vencer cada una de las cadenas que Satanás pone. Perdón. Quería comentar que cuando el hombre pecó en el jardín del Edén fueron tres grandes cadenas las que cayeron sobre él, y en este orden, ¿cierto? Primero Satanás, eh, nuestro deseo va directamente como hombre a solamente el mal, y, y estamos desviados en nuestra conciencia y nuestro corazón está desviado hacia ese camino hasta cuando Cristo alumbra nuestros corazones. Y también el mundo ofrece y hace el hábitat o hace el medio ambiente para que nosotros podamos caer. Y en tercer lugar es el hombre también, y es el más grande enemigo, ¿cierto? De tal manera que eh, Pablo, cuando le está hablando a Timoteo, antes de decirle que se preocupe de la doctrina, le dice que se preocupe de sí mismo. Preocúpate de ti mismo, porque siempre hay una lucha en nosotros, en el viejo hombre, sobre todo cuando no alimentamos la nueva criatura con la palabra de Dios, con oración, con cánticos. Ese nuevo hombre se va desnutriendo y va creciendo el viejo hombre, que está mucho más robusto, y normalmente va ganando la batalla. Pero los que estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a hacer un alto entonces para ver quiénes más se han conectado y algunos comentarios que vemos. Rodrigo, gracias por estar conectado con nosotros. ¿Quién más? Maite Morales, Amelia Valenzuela. Maite, la echamos de menos. Espero que también podamos congregarnos este jueves y también podamos estar con usted como cada jueves que es posible, ¿no? ¿Qué más? Amelia Sánchez Valenzuela. La Amelia, prima, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en este estudio de su palabra. Saludo a toda la familia, les extrañamos. Carlos Mella. Carlitos Mella, que también va a estar con nosotros
estudiando la palabra de Dios, va a estar aquí presente también conmigo para poder ser un poco más interactivo. No estoy hablando yo solo, sino que también muchos hermanos puedan apoyarnos en esto del estudio de la palabra de Dios. Así que un saludo para ti, Carlos, y toda tu familia. Daniel Godoy, Daniel Godoy, mi hermano, hermano del alma, que Dios te bendiga, gracias por estar conectado también. Vladimir Rivera Millán. Vladimir, nos conocemos desde niño, te mando un gran abrazo. Sabemos lo que Dios está haciendo por medio de ti en la iglesia donde estás trabajando. Te amamos, hermano Vladimir, te amamos. Maximiliano López. A Maxi, te echamos de menos, Maxi, también, ¿no? Queremos que muy pronto estés con nosotros y podamos hacer lo que teníamos pensado, ¿cierto? Con los chicos. Les cuento un poquito que Maxi está estudiando para ser director técnico de fútbol y queremos poner una escuela de fútbol ahí con él para atraer más niños y podamos predicarles el evangelio también. ¿Qué más? Lorena está ahí. La Lore, te mandamos un besito, Lore, que Dios te bendiga. Y ahora el hermano Sergio dice, interesante la forma como Judas se identifica, hermano de Jacobo. Así es, hermano Sergio, lo vimos en la primera, en el primer estudio. Es interesante que Judas se identifique como siervo de Jesucristo siendo su hermano. A veces nosotros nos encanta decir que yo soy el hermano del pastor, el hermano del apóstol, que tanto se nombran hoy en día, ¿no? O soy hermano del ministro de música. Nos gusta poner esos títulos. Sin embargo, Judas y también Pablo, Pedro, todos se autodenominan siervos de Jesucristo y ahí hablábamos de la palabra doulos. Así que muchas gracias, hermano Sergio. ¿Qué más? David Urrutia y Tatiana Rojas. Anaís, Dios te bendiga. Sabemos que estás haciendo las cositas de la casa, pero estás con los audífonos ahí escuchándonos lo que es esto del estudio de su palabra. Y también David Davidcito, mi tocayo, amigo de canto, que Dios te bendiga grandemente a ti y familia. Y la Carito, que estuvimos orando fuertemente por ella, por lo que es su operación y sabemos que Dios ha hecho bajo su misericordia, su voluntad, porque la operación salió muy bien, muy bien. Bien, sigamos entonces, no se ha perdido la transmisión, ¿no? ¿Está todo bien? Perfecto, entonces seguimos. Fíjense que le estaba hablando de la filosofía gnóstica y tenemos aquí dos cositas que le queremos leer y que Felipe lo va a poner también en pantalla si usted no alcanza a verlo conmigo. El Felipe también me va a achicar a mí, creo, en pantalla y va a poner ahí a lo que estamos poniendo. ¿No hay problema con la transmisión? No, sí, pantalla. Bien, seguimos entonces. Dice filosofía gnóstica. El gnosticismo está basado en dos falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y a la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que nada hecho en el cuerpo, aun los más grandes pecados, tienen importancia alguna, porque la vida real existe solamente en la realidad del espíritu. Una doctrina que fue tomada grandemente, sobre todo por los griegos, ¿no? Platón estaba muy de acuerdo con esto, sobre en que el alma, el espíritu, era toda pura y el cuerpo no importaba. Por eso ellos daban rienda suelta a su cuerpo y le daban todos los deseos que ellos pedían. Y si aquellos que les gusta más la historia puede ver esto y hacían aberraciones tremendas dentro de esta forma de pensar el gnóstico. Y también el gnóstico también comentó de que Cristo solamente había venido en espíritu y no en cuerpo, cosa que el Señor tiene que reprenderlo grandemente. Y también ahí en Juan nos ha hablado una de las epístolas de Juan de que aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne y sangre no es de él y es anatema. Entonces eso es la primera parte de la filosofía gnóstica. Y la segunda es, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, esto es lo que les estaba hablando yo al principio, una verdad más elevada dada a conocer solamente a unos pocos.
El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer, porque los gnósticos sostienen que poseer un conocimiento más elevado, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su alto y más profundo conocimiento de Dios. Yo con esto quiero, hermanos, comentarles alguna cosita que muchos ahora que se autodenominan profetas y algunos arcángeles, porque ya no les cae más nombre, se creen personas privilegiadas, se creen hijos especiales para Dios y se creen gentes regalonas de Dios. Incluso que Dios les pasa por alto algunos pecados porque ellos son privilegiados ante Dios y por eso Dios a ellos les revela algo más allá de lo que hemos sido enseñado en la palabra de Dios, siendo que la revelación de Dios, entendiendo que viene de menor a mayor, siempre ha sido la misma. La Biblia, la palabra de Dios, es la forma de que Dios se revela al hombre y Jesucristo se revela al hombre. Y el Espíritu Santo se revela al hombre. Estas tres personas que son un Dios son reveladas a través de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros podemos leerla, podemos ver la historia, podemos analizar cada una de estas palabras, que usted puede leer la Biblia o puede leer un versículo, un capítulo todos los días y todos esos días le va a decir algo nuevo, pero dentro del marco de la palabra de Dios. Entonces hoy en día tenemos personas que creen que tienen alguna nueva visión del Evangelio y se creen especiales. Eso es lo que habla el gnosticismo y eso fue lo que fue entrando también en Judas, de lo que está hablando Judas. Ahí está en pantalla, creo, lo que yo recién les leí con respecto a la filosofía gnóstica para que ustedes lo puedan ir viendo. Y también vamos a aprovechar de ver otros textos con respecto al ataque de, el gnosticismo o de algunas religiones o de algunas personas que fueron introduciéndose en las iglesias para hacerlos caer. Y podemos revisar Tito, Tito en el capítulo 3, Pablo también le habla del 10 al 11 y dice, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, dice así, rehúsa hombre herejes. Voy a leer el 9 mejor, y 10 y 11. Más las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley, evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa hombres herejes después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es transformado, es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Y también vamos a leer 2 capítulo 11, del 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, si usted me puede ir acompañando con la palabra de Dios y si no, puede escuchar también, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15 y dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pedro y Judas nos están advirtiendo de estos hombres que si usted ve un paralelo y un símil grande en este 2 de Corintios capítulo 11 con lo que es el versículo 4 de Judas, que son hombres que se van introduciendo dentro de las iglesias o dentro del pueblo de Dios con doctrinas falsas, doctrinas de hombres, pensando que ellos saben más que los demás. Y también el problema está que la iglesia del Señor no se preocupa en aprender de la palabra de Dios. Pablo felicita, ¿cierto?, a los hermanos de Berea porque ellos llegaban a su casa
para revisar si todo lo que había dicho Pablo, todo lo que le había enseñado, estaba conforme a las Escrituras. Así debiera ser, así debiera ser. Esto del conocimiento del cristiano tiene que ser algo presente y vivo en nuestro vivir. Tenemos que buscar de la palabra de Dios, tenemos que buscar el conocer, porque en Oseas 4:6 el Señor les dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eh, es por eso que nosotros tenemos que estar íntegros de la palabra de Dios y conocer cada vez más. El Señor Jesucristo también nos habla de esto en el Mateos 13, del 24 al 30, donde habla de un símil de el reino de los cielos. Vamos a echar una miradita ahí también. Por favor, me van avisando con respecto al tiempo, porque ustedes saben que yo me pongo a hablar de las cosas del Señor y me olvido del tiempo, pero tampoco quiero ser gravoso para ninguno, ocupando el tiempo de ellos. ¿Cierto? Entonces vamos a ver en Mateo 13, donde el Señor Jesús habla del reino de los cielos y dice que es semejante a esto. Versículo entonces 24 y 30 de Mateo 13, dice así. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él le dijo, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolid. Entonces es interesante que el Señor también va advirtiéndonos de esto, que juntamente con el trigo va creciendo la cizaña. Yo no sé cuántos estudios ha escuchado usted de esto, yo desde niño lo he escuchado. Sin embargo, estudiando esto hay algo que me llamó la atención, de que el Señor Jesús les dice, o el Señor del campo les dice que no saquen la cizaña hasta el momento de la siega. Y no sé si usted se ha preguntado esto. La cizaña es una semilla y también da su fruto muy parecido al trigo, muy parecido al trigo, de hecho son de la misma familia. Sin embargo, este contiene algunos productos tóxicos que también ahí entre sus espigas se pone un hongo que hace mal al ser humano. Y otra de las características, hermanos, que pónganme atención en esto, porque es interesante, a mí me llamó mucho la atención, es que cuando el tiempo de la siega, cuando el fruto está maduro, el trigo, por su peso, como el grano tiene peso, es consistente, el trigo se dobla. Y la cizaña, como su fruto es hueco, permanece erguido. Y de esa forma uno sabe cuál es la cizaña y cuál es el trigo y cómo lo puede arrancar sin arrancar el trigo al momento de sacar la cizaña. Y esto nos habla también de muchas cosas, ¿no? Porque lo habíamos hablado en las lecciones anteriores, que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que llevar fruto, un fruto de verdad, un fruto que a los demás le dé fruto de arrepentimiento, el fruto que sea visto por los hombres, un fruto que sea reconocido como un árbol de Dios, eh, porque árboles hay muchos, pero así como hay muchos árboles, también hay muchos frutos. Si el fruto es bueno, eso quiere decir que viene de buena simiente, y es porque estamos en Cristo Jesús. Sin embargo, aquel árbol que no da buen fruto o que no da fruto va a ser cortado y va a ser quemado. Así lo dijo el Señor Jesucristo también. Entonces, el fruto de la espiga, ¿cierto? Como es consistente con la cual nosotros hacemos la harina, con la cual hacemos muchas cosas, ¿no? Tiene un peso porque es un fruto y dobla su espiga. Sin embargo, la cizaña no es así.
es como su fruto es hueco, no se dobla, sino que crece erguida. Cuán importante no es que llevemos buen fruto, un fruto consistente, lleno de la palabra de Dios. Eso en cuanto a la cizaña y el trigo. Y nos habla también de que vino un hombre malo y introdujo la cizaña. No sé si se dieron cuenta en eso. Bueno, acá también dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hablan acá de que estos son apóstatas. Eh, yo difiero un poquito de eso, aunque también puede ser, pero yo difiero un poquito de eso porque acá dice que son hombres que han entrado encubiertamente, ¿no? Y son gente que ha entrado para hacer maldad dentro del pueblo de Dios, llevando sus doctrinas de hombre, tanto así que dice acá la palabra de Dios que convierten la gracia de Dios en disolución. La disuelven, eso es lo que quiere decir, en disolución que disuelven. Y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero aquí detenerme un poquito, hermanos, porque al negar la gracia de nuestro Dios, se está negando el amor de Dios para con los hombres. Se está negando la misericordia de Dios para con los hombres, cosa que estudiamos la semana pasada con este mismo libro, en esta palabra misericordia, que es una palabra de origen latín que dice referencia a la miseria, misere, y el corde, que es el corazón, en que Dios pasa nuestra miseria por su corazón y eso le produce gracia, le produce gracia y amor para con los hombres. Y ellos quieren diluir esto, que esto no es así, y, y niegan a Dios, y niegan a Dios, que solo es el que tiene dominio. Hoy en día, hermanos, yo no sé si usted ha visto, pero una vez yo predicando en la isla de Chiloé, acercándome a una persona a ver si conocía de Cristo, y así fue como empecé a predicarle, a acercarme a él, si había escuchado de Cristo y si le conocía. Él me dijo que él no creía en esas cosas, sino que creía en los dioses griegos. Entonces la gente hoy en día cree lo que se le ponga por encima. Y esta estrategia, hermano, del gnosticismo viene desde el principio, desde el principio. Es una técnica de Satanás de tratar de exaltar al hombre para que el hombre se sienta como la real o el centro del universo, ¿no? Esa es la forma que la gente y Satanás no ha querido mostrar. Desde el principio, el gnosticismo lo hace así y también lo hace con nosotros y también lo hace desde el principio. Y al verlo desde el principio vamos a tener que ir a Génesis capítulo 3. Y mientras ustedes buscan Génesis capítulo 3, yo les quiero contar una experiencia que tuve hace unos años atrás. Eh, en ese tiempo no tenía un vehículo para movilizarme al trabajo, sino que me bajaba yo del metro, eh, del, del tren cierto eléctrico y tenía que pasar al supermercado a comprar. Y afuera del supermercado había una reunión que me llamó la atención, había unos tipos bancas y había una persona adelante dando una conferencia. Al ver las bancas y viendo una conferencia dije yo deben ser hermanos de cristianos que deben estar predicando el Evangelio. Y me quedé a escuchar cuando da todo su discurso, hablando una persona de que nosotros no somos los únicos en el universo, sino que habemos muchos más. Yo lo miraba y lo escuchaba, hablando de que cuando uno no hace bien las cosas tiene más oportunidades después de esta vida. Eh, hasta cuando usted va pasando por etapas en diferentes vidas y se va refinando, se va santificando, y de esa forma el universo le va dando lugares más privilegiados o misiones especiales dependiendo de su porte de purificación. Y escuchando de eso, escuchando eso, él también intervino diciendo que Jesús era un ejemplo de eso. Cuando estuvo en la tierra, él demostró ser mejor que los demás. Y eso es lo que me quedó dando vuelta. Cuando yo termina su conferencia, yo ya me estaba por ir y él me llama. Esta persona me llama, me dice, disculpa, ¿puedo hablar un poquito contigo? Y yo le digo, claro que sí.
Y me dice, te estaba observando desde acá adelante y viendo de que estabas muy interesado en esto. Sí, le dije, en realidad me llamó la atención lo que estaba hablando. Me dice, lo sé, porque me dijeron de que tú eres una persona superior al resto de los que estaban sentados acá. Cuando me dijeron eso, usted debe suponer, hermanos, que mi ego empezó a crecer, me empecé a elevar y él me empezó a alabar con respecto a esto, diciendo de que yo había tenido ya un porte mayor a los demás y que seguramente en mis otras vidas había logrado el objetivo que se me había dado y estaba en un lugar por sobre los demás. Entonces que a él le interesaba que pudiésemos reunirnos más adelante para que yo fuese parte de esto, porque él está buscando a estas personas que están más elevadas que otras para llevar este mensaje de que el hombre se va purificando a través de las vidas. Eh, con tantos elogios, hermanos, uno se empieza a elevar y, y cuando pasa esto, uno empieza a orar y empieza a decir, Señor, toda la honra y toda la gloria es tuya, no es mía. Por lo tanto, y sabiendo y reconociendo que solamente somos pecadores salvos por gracia, tuve que enfrentarlo de decirle que no es así, que yo soy una persona mala, pero que en Cristo Jesús he sido justificado gracias a el Calvario y su sacrificio. Y él me dice que sí, que está muy bien, que eso es parte de lo que él está explicando, pero que aún así hay muchas cosas más, porque Jesús no es solamente el único profeta del bien, sino que hay muchos más. Cuando me dijo así, le dije, nosotros no tenemos nada más que hablar, porque claramente Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, pertenece a esta Trinidad que hizo un plan de salvación para ti y para mí. A él obviamente no le gustó esto y hasta ahí queda nuestra conversación. Pero ¿por qué le llamo por qué le cuento esto, hermanos? Porque incluso nosotros cuando nos empiezan a elogiar empezamos a subirnos y nos creemos personas especiales. Eso es lo que busca el gnosticismo, que tenemos un conocimiento más allá y superior al resto de una élite intelectual, y eso no es así. No es así. Yo no podría estar predicando acá si, por mis méritos ni por mi conocimiento, sino es solamente porque Cristo ha hecho un trabajo y ha hecho una transformación en mí y aún lo sigue haciendo. Les hablé del Génesis capítulo 3 porque cuando está el diálogo de la mujer con la serpiente de la forma que empieza el diálogo eh, es con que Dios os ha dicho. eh, Pone la pregunta y la incertidumbre en la mujer. Y después le habla del fruto, le dice que es delicioso a la vista, ¿cierto? Eh, pero la mujer, y le dice que Dios le prohíbe comer de esos frutos. Y la mujer le rectifica y le dice que solamente de ese fruto le ha prohibido, dice que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y, y ahí viene el diálogo de Satanás. Dice, ¿sabe Dios que del día que de él comieres, de este fruto, seréis como dioses? Ahí está la palabra clave. Y eso es lo que hizo el clic en la mujer para sentirse al igual a Dios, el ser semejante a Dios. Eso es lo que eh, encendió el interruptor de esta mujer al Satanás ofrecerle esto. Ahora, cabe decir, hermanos, que hay un error de los hermanos con respecto a esto cuando predican de que Satanás y los hombres quieren ser igual a Dios. Ese es un error, hermanos, porque la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que Satanás quiso ser semejante a Dios, que no es lo mismo que igual. Satanás es una persona superior mentalmente en nosotros o en conocimiento al hombre, y él sabe y conoce a Dios, que él nunca, nunca puede ser igual a Dios. Es imposible, porque Dios es eterno y él es una criatura que tuvo un principio, ¿no? Igual que nosotros, mayor que nosotros, pero entró en la eternidad, tal como nosotros. Pero Dios es infinito, por lo cual es poseedor de toda la honra, toda la gloria, todo el poder, y eso tenemos que tenerlo claro, porque hay algunos hermanos que predican esto de que Satanás quiso ser
igual a Dios. La Biblia dice semejante, revise eso para que, y si no, usted anótelo también para que no caiga en este error. Eh, Segunda de Corintios capítulo 5, 19. Y vamos a ver dos citas más porque ya creo que llevamos más de media hora predicando, ¿no? 40 minutos. Eh, yo tampoco quiero molestarle y quitarles de su tiempo, por eso trato de apurarme lo más que pueda. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, o consigo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos lo que atacaban era de la gracia de nuestro Dios. Algunos podrían decir la gracia de Cristo, pero aquí está hablando de la gracia de nuestro Dios como Dios trino y del Padre, y por eso le di esta cita de 2 Corintios, porque es Dios quien reconcilia consigo mismo al ser humano a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es lo que reconcilia, lo que nos hace posible la reconciliación con el Padre. Pero es algo que el mismo Padre buscó. Yo no sé cuántas veces tú has pensado y tantas veces, tantos testimonios que se dan, dice que yo buscando a Cristo lo encontré. La verdad es que Cristo te buscó primero y por eso le pudiste hallar. Esa es la verdad bíblica. Entonces estos son hombres impíos, dice, que convierten la gracia de nuestro Dios. Estos hombres impíos es hombres sin compasión, sin piedad. A eso se refiere a los hombres impíos. Y negando a Dios que solo es el que tiene dominio. Esto es algo innegable, hermanos. El hombre por mucho tiempo ha querido negar a Dios desde el principio, incluso con su rebeldía. Eh, pero hay un salmo que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y ese es el Salmo 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a revisarlo eso también porque es interesante lo que dice más adelante y nos da a entender de que este no es un hombre ateo, de que niega la existencia de Dios, sino que lo que está diciendo es que aunque sé que hay un Dios, eh, voy a pasar por alto y voy a hacer como que Él no existe, como que no hay Dios. No es un pensamiento filosófico, no es una afirmación filosófica, sino que es una afirmación de rebeldía contra Dios. Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y fíjense lo que dice la parte B del versículo. Corrompiéronse, eh, corrompiéronse e hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Lo que he hecho es decir que no hay Dios es para poder corromperse y para poder hacer lo abominable y que no haya bien en el hombre. Vemos nuestros chicos que andan manifestándose, que nuestro país está pasando por un momento difícil y todos queremos que se regularicen algunas cosas, ¿cierto? Que sea más ecuánime lo que es la repartición de todos los chilenos. Sin embargo, hay gente que se ha levantado, que anda incendiando incluso casas, incluso negocios, tratando de hacer daño, y su lema es sin Dios, sin ley. Si no hay Dios, si no hay ley, ¿a quién le tendría que dar cuenta? A nadie, ¿no? Por eso actúan de esa forma. Con esto no quiero decir que estoy de parte del gobierno ni de parte de la derecha. Nosotros no confiamos en el brazo del hombre, sino que confiamos en Dios y en lo que Él nos prometió como hijos suyos, una patria celestial donde vamos a vivir por siempre con ellos. Entonces esto de negar a Dios viene desde el principio, pero sepa hermanos que tal como nos dice en Romanos capítulo 1, dice que sacan a Dios de su noticia, no quieren saber de Dios. Yo no sé si usted recuerda que la presidenta que tuvimos un tiempo atrás, Bachelet, dijo que ella era agnóstica. ¿Qué quiere decir esto? La A quiere decir que es en contra o
y el gnosticismo conocimiento, el gnosis que habíamos leído recién, ¿cierto? Que está en contra del conocimiento hacia Dios, o sea, no quiere saber de Dios, desconoce de Dios y tampoco le interesa saber de Dios. Ese es el hombre que tenemos hoy en día y gente que nos gobierna de esa forma. Entonces el hombre ha tratado de negar a Dios y aquellos que dicen que Dios no existe es porque realmente le sacaron de su noticia, no quieren saber. Por lo cual dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, Dios les entregó a sus mentes depravadas para hacer cosas que no convienen. Y los resultados los tenemos a la vista. Él es el que tiene el dominio. La palabra de Dios desde el principio hasta el final nos habla de un Dios soberano que tiene el dominio por sobre todas las cosas. Ahora aquí viene rápidamente la pregunta, ¿y entonces por qué Dios permite tantas cosas malas? ¿No? Bueno, ahí tenemos que hablar de dos cosas, de dos soberanías o de dos voluntades. Hay una voluntad que es de Dios, que es perfecta y sublime, llena de gracia y de amor, y hay una voluntad, eh, hay una voluntad, claro, que es perfecta de Dios, y hay una voluntad permisiva, que es Dios que permite muchas cosas. Dios permite que el hombre cometa tantos destrozos, Señor, tantas barbaridades, tanto pecado y tanta maldad consigo mismo y con los que le rodean, porque eso es el pecado, hermano. No sé si usted ha leído los 10 mandamientos. Hay muchas preguntas que surgen, ¿no?, con respecto a esto, cuando uno le está predicando el evangelio a personas, y no sé si a usted se lo han dicho. Dice, no, yo no quiero ir a la iglesia ni quiero conocer de Dios porque tienen muchas reglas, ustedes prohíben de todo. Tienen los 10 mandamientos y un montón de mandamientos más. Quiero decir que con respecto a ese tema, hay muchos mandamientos que son de hombres y de instituciones que no son bíblicas, eso no lo quiero dejar claro. Sin embargo, los 10 mandamientos y que después crecen en 316 mandamientos, eh, también después el salmista lo resume en 10 y después el Señor Jesucristo en 2. Se recuerdan de esto ustedes, ¿cierto? Porque hay puros hermanos conectados, así que no voy a darle mucho tiempo a esto. Pero si ustedes se fijan, cada uno de los mandamientos es para que el hombre esté bien con Dios y con los hombres. Esto de no robar, de no levantar falso testimonio, es para que podamos cuidarnos como comunidad, como personas, para no hacernos mal los unos con los otros, ¿no? Y poder respetarnos. Y era una de las formas de que Dios pudiese mantener al hombre, porque si no ponía estas leyes, los hombres se iban a matar los unos a los otros. Y eso lo vimos desde el principio. Tenemos los dos primeros hijos de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Eva y Adán. ¿Cierto? Su hermano Caín mató a su hermano Abel. Ese es el corazón del hombre. Por eso es que Dios tiene que después poner reglas para que el hombre no se siga matando así consigo a sí mismo, ni a sus familias, ni a todos los que le rodean. Hoy la gente se mantiene y se sostiene en estas reglas donde están puestas como leyes, pero vimos aquí en Santiago de Chile que cuando la persona el joven se sintió sin ley, quemaron metros, quemaron supermercados, saquearon hogares, saquearon almacenes chicos, peluquerías, tantas cosas, ¿no? Ese es el corazón del hombre sin Dios y sin ley, porque Dios lo único que quiere es el bien para el hombre. No olvidemos que estos 66 libros solamente hablan de gracia y amor, pero también de justicia. Y sobre esa justicia está el sacrificio de Cristo Jesús. No olvides nunca esto. Entonces, Dios tiene siempre el dominio desde el principio, desde que creó los cielos y la tierra hasta el final. Tiene el dominio, hay una soberanía por sobre las cosas. Aunque permite muchas cosas y no son su voluntad, Dios va a implantar un tiempo que Él va a ser soberano y va a mostrarle a los hombres que se puede regir justamente. Y ese es el milenio, ¿cierto? Personas que creen en el milenio como nosotros, ese es el periodo donde el Señor va a mostrar dos cosas. Que el hombre puede gobernar bajo las leyes de Dios, sanamente, limpiamente, sin que los políticos se estén llenando sus bolsillos de dinero, sin que se hagan la injusticia en los juzgados, ¿no? Sino que va a ser todo
tan hermoso, tan limpio, tan puro, como fue también en el jardín de Edén antes de que Adán y Eva pecara. Por lo tanto, esas dos cosas hay que tenerlas conscientes. Porque hay muchas personas que dicen y piensan, yo si hubiese estado en el lugar de Adán, no hubiese pecado. Ahora tenemos que trabajar enérgicamente, tenemos que hacer tantas cosas por consecuencia del pecado, pero ¿por qué tengo que pagar yo por lo que hizo Adán y Eva? Y este le va a demostrar que después de 1000 años va a ser soltado Satanás y el hombre va a volver a caer. ¿Por qué? Porque su corazón está dado al mal. Solamente esto puede cambiar a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el nuevo nacimiento. Así le dijo el Señor a este doctor de la ley: tienes que renacer. Entonces niegan a nuestro Dios, quien tiene todo el dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto vamos a terminar, hermanos, para ya el jueves seguir y a continuación, continuando con el versículo 5 y 6 y 7, me parece que vamos a ver el jueves. Sin antes quiero hablar sobre un poquito sobre esto nuestro Señor Jesucristo. Judas habla como es el que es el Señor, y siendo el hermano de él, siendo el medio hermano, le reconoce como Señor. Y aquí se habla, junta dos nombres, ¿no? Jesús y Cristo. Jesucristo. Jesús, que en el hebreo sería Yeshua, ¿no? Quiere decir Adonai es la salvación. Eso es, Adonai es la salvación. Y Cristo es el ungido, aquel que tenía que haber sido reconocido por el pueblo de Israel como el ungido, como el que le iba a librar. Ellos no lo entendieron así, ellos querían un libertador físico, pero eso se va a cumplir más adelante. Lo primordial y lo primero era un libertador espiritual, porque nosotros estábamos muertos, presos en el pecado por la obra de Satanás, el mundo y nosotros mismos, y Dios nos vino a libertar. Y como Él venció en la cruz del Calvario y venció a la muerte, nosotros también tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces no se lo olvide, este Jesucristo, que es nuestro Redentor, Jesús significa en el hebreo, Adonai es salvación, y Cristo el ungido, el ungido. No se olvide de esto, anótelo usted por ahí también, y que el Señor nos bendiga para poder seguir estudiando su palabra. Nos tomamos casi 50 minutos, ¿no? 55 minutos en estudiar 2 versículos, porque creo que es necesario hacer estos paréntesis para que vamos avanzando en la palabra de Dios, en cada una de las cosas que nos dice, en cada una de las palabras que Él nos va recordando a través de su palabra, para tomarlo en cuenta. Y les quiero adelantar algo, que lo interesante va a ser la próxima semana. Aquí se habla en el versículo 6 de unos ángeles que no guardaron su dignidad. Algunas personas dicen que estos ángeles en el tiempo antiguo se metieron con las hijas de los hombres y le hicieron hijos, y nacieron hijos de esta de este producto de que se juntó los ángeles con las hijas de los hombres, y nacieron unos hombres que eran gigantes y eran más fuertes y reconocidos. Ya lo vamos a ver la próxima semana. ¿Será cierto eso? ¿Será verdad? ¿Podremos tener el respaldo bíblico para creer eso o para creer lo contrario? Ya lo vamos a ver la próxima semana. Así que no se pierda, perdón, los próximos jueves. No se pierda, conéctese. Siempre estamos entre 8:30 y 9, dependiendo cómo esté el tránsito, el tráfico, ¿cierto? Dependiendo de eso, para poder nosotros empezar a transmitir. Pero se viene un programa muy interesante, donde vamos a ver si realmente estos ángeles se pueden meter con las mujeres o no. Ahí salen muchas teorías que las vamos a estar conversando de a poco. Que el Señor les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Espero que muchas personas más puedan estarse conectando en los próximos estudios bíblicos. Queremos que usted también dé su impresión, dé su comentario frente a esto, pueda aportar también y pueda compartir este mensaje para que muchas personas puedan entender de qué se trata este libro, esta carta de Judas, de qué se trataba, por qué la escribió y por qué aún sigue siendo tan importante en nosotros. Comentábamos que desde el principio, desde que Satanás
que engañó a Eva, lo hizo de esta forma. Ha pasado durante todo el tiempo a través del pueblo de Israel y también a través de la iglesia primitiva y también en nosotros. Hay muchas personas que se creen especiales y quieren traer un evangelio nuevo, quieren decirnos cosas nuevas, cuando ya todo fue revelado en la palabra de Dios. Lo importante es que lo podamos entender a través del Espíritu Santo. Cada vez que ponemos mente en la palabra de Dios, las cosas no andan bien. Lo que tenemos que poner es el Espíritu Santo para que vaya iluminando nuestra lectura y poder crecer en Cristo Jesús. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y espero que podamos juntarnos entonces el próximo jueves. Que el Señor les bendiga.